Tiene, el doctor Luis de León tiene una maestría en medicina y cirugía de pequeños animales, enfoque oftalmología veterinaria, en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en Venezuela. Fue profesor agregado en licenciatura, especialidad y maestría en cátedra de medicina y cirugía de pequeños animales y oftalmología veterinaria, decano de ciencias veterinarias de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, profesor de especialidad Universidad de Córdoba, Montería, Colombia. Curso avanzado en microcirugía, Centro Oftalmológico para Animales, Buenos Aires, Argentina. Es miembro activo de la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria, miembro de la Sociedad Venezolana de Médicos Veterinarios en Pequeños Animales, speaker en congresos y eventos de asociaciones, federaciones internacionales y particularidades como WASABA, FIABAC, AMBP, AMBIACA, entre otros. Y es director de Oftalmología Veterinaria Guadalajara, centro médico dedicado exclusivamente a la oftalmología, Guadalajara, Jalisco, México. Adelante, doctor, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias Jesús, muchas gracias César, muchas gracias a RC por esta invitación. Una invitación que para mí es muy interesante, muy importante, porque me permite acercarme nuevamente a los colegas para compartir experiencia, compartir lo que estamos haciendo en Oftalmología Veterinaria Guadalajara y compartir mi opinión acerca de una enfermedad que sabemos es altamente dramática en cuanto a signos, en cuanto a lo que significa perder uno de los sentidos como es la visión, aunque sean nuestras mascotas, ¿no? Y que el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en el manejo de esta enfermedad debe ser el máximo. Entonces, gracias por permitirme estar con los colegas. ¿De acuerdo? Yo quisiera comenzar. Es que no se me quita lo de profesor universitario. Fui profesor universitario durante 23 años, ¿no? Como personal de planta. Sigo siendo profesor universitario en especialidad en la Universidad de Montería en Colombia y no se me quita esto. Y yo quisiera empezar preguntándole a los colegas que están ahí algo sencillo. Yo quisiera que si tienen el chat habilitado, en breves palabras pudieran definirme lo que es el glaucoma, para entrar en materia y empezar a hablar de esto, ¿no? A ver, ¿quién lanza la primera piedra? ¿Qué es el glaucoma? ¿Quién me lo definiría? ¿Sabes qué? Hay que romper el hielo porque todos en los primeros minutos estamos bastante tensos. Bienvenido, pero daremos inicio. A ver, todavía nadie escribe. Aumento de la presión ocular. Ok. ¿Alguien más? A ver, dos más, tres más. Qué timidez, ¿verdad? Es que no es examen, pero como les digo, no pierdo la costumbre de ser profesor universitario. Fíjense bien. Una de las cosas que pasa en medicina veterinaria es que a veces nos comunicamos de una manera muy rápida, de una manera informal en términos médicos y asumimos algunos conceptos como verdaderos y muchas veces no son tal. Si nosotros quisiéramos definir el glaucoma, lo que tendríamos que decir es que es una neuropatía óptica, es una enfermedad del nervio óptico, caracterizada porque mueren las células ganglionares de la retina, mueren las fibras que conforman ese nervio óptico, la apoptosis, que es la muerte programada celular, se acelera por algunos factores. Entre esos factores, el principal factor
predisponente es el aumento de la presión intraocular. Quiere decir que cuando nosotros decimos que el glaucoma es el aumento de la presión intraocular, pues básicamente no es eso. Tenemos que definir el glaucoma como una enfermedad del nervio óptico. Y esto nos lo demuestra el hecho de que hay glaucomas normotensos, incluso glaucomas donde tenemos una neuropatía glaucomatosa evidente con niveles de presión normal o incluso subnormales, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener claro desde el principio, ¿ok? Ya vamos a entender el glaucoma como una neuropatía óptica, donde la presión intraocular es el principal factor determinante, detonante, por decirlo de alguna manera. Hay un libro que si lo pueden conseguir quienes estén, si están acá es porque están interesados en el tema de glaucoma. Hay un libro bien interesante, es muy pequeñito, es del doctor, aquí lo tengo, se los voy a mostrar, no hay conflicto de intereses con esto. Aquí no se ve, bueno, se los voy a leer. Se llama, es la guía CERVET de manejo clínico del glaucoma de Javier Esteban Martín, un colega de España, un colega español. Y es un libro bien sencillo que les va a aclarar todos estos términos. Se los recomiendo. Y por supuesto, actualizarse a través de publicaciones. Bien, lo que tenemos que tener presente en términos de glaucoma es que la ceguera va a ser siempre la consecuencia final de la enfermedad. Una de las cosas que con nuestros pacientes debemos establecer con el tutor de manera inmediata es que el final de esto va a ser la ceguera. Los esfuerzos médicos y quirúrgicos van a estar determinados a prolongar el tiempo de visión. Cuando hago una cirugía para glaucoma, cuando coloco una medicación, sí, mi objetivo inicial puede ser bajar la presión intraocular como un medio para conservar la visión, no como objetivo final, porque hemos dicho que es una neuropatía. Entonces lo que tengo que tener claro es que mi labor es prolongar el tiempo de visión. Las acciones deben tomarse de manera rápida, temprana, para tener los mejores resultados. En el glaucoma canino los tiempos son muy importantes. En el glaucoma canino, aparte de que sabemos que el envejecimiento es mucho más rápido en nuestros pacientes si lo comparamos con el envejecimiento en los seres humanos, tardar meses en la toma de decisión, tal vez en un humano, pues no significa mucho, pero tardar meses en la toma de decisiones en un paciente canino, eso significaría 3 o 4 años de envejecimiento. Entonces, la rapidez en la toma de decisiones es muy importante. Y no se les olvide esto, el glaucoma es quirúrgico. Vamos a llegar a la cirugía. Usted puede comenzar con un tratamiento convencional a base de dorzolamida, betasolol, puede ir escalando la medicación, pero es una enfermedad quirúrgica, no la consideramos una enfermedad de manejo terapéutico. ¿Ok? Tenemos que llegar a la cirugía y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque una vez que diagnosticamos el glaucoma, eso le debemos decir a nuestro tutor. Entonces, definamos glaucoma como una neuropatía óptica. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo ocurre esta neuropatía óptica? Cuando el primer factor detonante es la presión intraocular. Eh, Imagínense que hay un equilibrio, o debe haber un equilibrio entre la producción del humor acuoso y el drenaje del humor acuoso, para que haya la homeostasis de presión y tengamos entonces en el perro valores de presión entre 15 y 25 milímetros de mercurio, que es lo que establecemos normal, con un promedio de 21, 22, excelente. Si la producción del humor acuoso se mantiene, pero lo que pasa generalmente en el glaucoma canino es que el drenaje se ve disminuido, esa cantidad de humor acuoso va aumentando y por supuesto va aumentando la presión intraocular, ocasionando daños que pueden ser de tipo isquémico, que vienen dados por una base vascular y por supuesto daños de tipo mecánico, lo que va a llevar cada uno de ellos a muerte celular.
van a llevar a isquemia tisular, estrangulamiento de las fibras del nervio óptico y por supuesto a una pérdida de la visión. Pero ¿qué pasa en el normotenso? Me imagino que se están preguntando eso. Bueno, ¿qué pasa en el normotenso? Una de las cosas que pasa en el normotenso es que muchos de estos pacientes tienen picos de presión intraocular elevada que van haciendo daño, pero cuando esos pacientes están en nuestra consulta, probablemente vengan con presión normal. Y una de las cosas que no debemos olvidar es que el estudio del fondo de ojo, y en lo cual nosotros como médicos veterinarios debemos entrenarnos, debemos prepararnos, es fundamental. ¿Ok? La neuropatía del glaucoma tiene algunos indicadores que si nosotros los conocemos podemos llegar a una sospecha. Obviamente nos ayudan exámenes como la electroretinografía y punto muy importante es conocer las razas predispuestas para tener un diagnóstico temprano. Les decía hace un momento que si planteamos nuestro objetivo terapéutico en controlar la presión intraocular, nos estaríamos quedando cortos, porque ya dijimos que el glaucoma no es un aumento de la presión intraocular, es una neuropatía. Por ende, por ende, nuestro objetivo es neuroprotección. O sea, el nervio óptico debemos protegerlo. ¿Para qué? Para que el glaucoma no progrese de manera rápida, evitar el inicio de la apoptosis o disminuir esa cascada apoptótica, proteger a las células ganglionares que no están dañadas aún y mucho más si podemos regenerar las células y los axones lesionados. Y tenemos ya herramientas muy modernas para esto, como son las células troncales mesenquimales. Con células troncales mesenquimales hay unos estudios espectaculares en lo que se refiere al glaucoma. Y en medicina veterinaria esto es muy importante, porque mientras nosotros en medicina veterinaria todavía estamos pensando si funcionan o no funcionan, ya hay trabajos interesantísimos en enfermedades como la degeneración macular por edad en el humano. Ya hay trabajos interesantísimos en el glaucoma con células madres. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo estamos combinando el láser microciclo con células madres mesenquimales. Y hablando de neuroprotección, obviamente, si el principal factor detonante es la presión intraocular, el aumento de la presión intraocular es la primera medida que vamos a tomar cuando ya está presente. ¿Ok? Y bueno, obviamente comenzamos con medicación. ¿Qué vamos a medicar? Bueno, tenemos un arsenal terapéutico importante, algunos de ellos que podemos utilizar en el perro, algunos de ellos que en el gato tienen sus limitantes. Por ejemplo, en mi opinión, los principales eh, protagonistas de una terapia antiglaucomatosa, para mí la dorsolamida es el primero. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ellos tienen como dorsolamida y brinzolamida. Ellos inhiben la producción del humor acuoso. Básicamente los podemos utilizar en el perro, los podemos utilizar en el gato. Betabloqueantes como el timolol y el betasolol también son una herramienta. Timolol puede venir combinado con dorsolamida, betasolol también puede venir combinado con dorsolamida. Una de las cosas que tenemos que tener aquí muy al pendiente es que recuerden que son beta bloqueantes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un gato o tenemos una mascota como un perro chihuahua, Yorkshire, y sabemos que los chihuahuas y los Yorkshire son pacientes que tienen predisposición a enfermedad valvular, son pacientes cardiópatas, gran porcentaje de ellos ya en la edad adulta. Sabemos, por ejemplo, que la vía nasal y la vía orofaringia, cuando colocamos una gota, está presente. Si usted coloca una gota de cualquier colirio en su ojo, parte de esa gota va a tener una absorción conjuntival inmediata. Parte de ella también va a tener una absorción a nivel de la esclera. Otra parte de esa gota que usted colocó va a ir por el ducto nasolagrimal y va a llegar hasta la cavidad nasal.
donde sabemos hay una importante absorción. Y va a llegar al orofaringe, donde también tenemos una absorción importante. Entonces, en las razas pequeñas, por favor, cerciórense que no sean cardiópatas o tengan su previsión, porque el uso de un beta bloqueante en un paciente cardiópata puede a largo plazo tener repercusiones en el control de la enfermedad. ¿Ok? Puede producir bradicardia, dicho de otra manera. ¿Ok? Análogos de las prostaglandinas, el travoprost, latanoprost, muy útiles en el perro, son excelente herramienta, siempre y cuando no esté acompañado de un proceso uveítico. Y sabemos que cuando tenemos una crisis hipertensiva o una crisis glaucomatosa, va a haber un componente inflamatorio, va a haber uveitis. ¿Qué pasa si nosotros entonces tenemos un paciente con travoprost, con latanoprost, que lo que estamos haciendo es colocando un proinflamatorio, porque estamos hablando de la cascada de la inflamación? Recuerden de dónde sale la cascada de la inflamación, del ácido araquidónico y luego de las prostaglandinas. Si yo a un proceso inflamatorio le coloco un análogo de prostaglandinas, voy a empeorar el cuadro. Entonces no puedo utilizar travoprost y latanoprost en ojos que tengan un proceso uveítico, porque lo voy a empeorar y en el gato no tiene sentido. ¿Ok? Los receptores para análogos de prostaglandinas en el gato solo se encuentran a nivel del iris. Entonces, lo único que vamos a tener cuando colocamos un análogo de prostaglandina en un gato es una miosis bastante importante, pero no tienen receptores a nivel del proceso ciliar y esclera, y entonces no va a haber un efecto importante en la disminución o significativo en la disminución de la presión intraocular. Entonces, para irle dando forma a esto, no prescriban análogos de prostaglandina en el gato y no prescriban análogos de prostaglandina en pacientes con uveitis. Bromuro de mecario no está presente en todos los países, un colinérgico directo. Agonistas alfa-adrenérgicos como la brimonidina sí están presentes en la mayoría de los países. A nosotros nos va muy bien en los pacientes que manejamos con láser microciclo y utilizamos brimonidina entre los medicamentos del postquirúrgico. Una de las cosas que pasa, y lo vamos a ver más adelante, y que esperamos que ocurra en algunos de los pacientes cuando hacemos la cirugía, es tener paradójicamente hipertensión durante las primeras horas de la cirugía. Es algo que nos ha pasado. Hay otras complicaciones que también van a estar allí. Entonces, no prescribimos y no se prescriben derivados prostaglandínicos. Entonces, utilizamos brimodina con muy buenos resultados. Y fíjense que ahí está corticoides en rojo y con signo de interrogación. Esto es bastante controvertido. Si a un oftalmólogo humano usted le dice que va a prescribir corticoides en un paciente con glaucoma, pues le va a decir que es blasfemia, ¿no? Es una blasfemia porque está reportado, por supuesto, que los corticosteroides producen elevaciones o se asocian a la hipertensión ocular en el humano, ¿ok? En el perro es controvertido. Sí hay algunos reportes, pero es algo que todavía muchos, digamos que no hay la evidencia suficiente. Entonces se prescriben cuando tenemos una crisis hipertensiva. Para nosotros los corticoides son en medicina veterinaria una herramienta en los pacientes con crisis hipertensiva dolorosa, donde tenemos glaucoma, donde tenemos, perdón, uveitis marcada. Entonces, pues utilizamos corticoides. También utilizamos corticoides en el postquirúrgico. En el humano, seguramente las medicaciones van a estar orientadas hacia el lado de los AINES, y nosotros también, y los podemos combinar, ¿no? Entonces, por eso pongo ahí corticoides en rojo y en signos de interrogación, como controvertido en medicina veterinaria, pero seguramente va a ir aumentando la evidencia y en algún momento, pues cambiaremos y no nos salvamos de la evidencia. Fíjense bien, hay muchas cosas que hemos arrastrado de la medicina humana
en medicina veterinaria tienen poca utilidad o no son así. A ver, ¿cuántos de ustedes pueden poner sí o no? Es una pregunta que tiene que ver con las cosas que hemos arrastrado de la oftalmología humana, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, y lo pueden poner en el chat, la pregunta es, solo pongan sí o no. ¿Quiénes de ustedes hacen ligadura del paquete vasculo nervioso cuando hacen una enucleación? Si alguno de los que está aquí me ha visto en alguna conferencia presencial o alguna conferencia de cirugía virtual, probablemente sepa la respuesta. A ver, ¿quiénes hacen, respondan sí o no, quiénes hacen una ligadura del paquete vasculo nervioso cuando hacen una enucleación de globo ocular? Ah, mira, vamos a ver. Glaucoma es una enfermedad degenerativa de la visión que no tiene síntomas y causa elevación de la presión intraocular y patología del nervio óptico. Muy bien, patología del nervio óptico es lo que veníamos conversando. ¿Y quiénes hacen o no? Ya les dio miedo responder. ¿Quiénes hacen o no ligadura? Este es un concepto que hemos arrastrado de la medicina humana y tiene que ver con la anatomía. El ojo de los primates tiene una arteria central de la retina y una vena central de la retina, primates incluyendo al humano. Por eso cuando se hace una enucleación es necesario hacer una ligadura. Y a mí me enseñaron en la facultad y se sigue enseñando que cuando se hace una enucleación hay que hacer esa ligadura por un concepto de la medicina humana. En los mamíferos no primates no existe una arteria central de la retina, no existe una vena central de la retina y no es necesario hacer una ligadura. ¿Ok? Ah, qué bien. A la doctora Dinelli Braz, doctora, un gusto que esté en esta conferencia. Taida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? La doctora Eugenia Bermúdez contesta que no. Qué bien, qué bien. Bueno, déjame cerrar acá. Y vamos entonces a empezar a conversar sobre lo que son las cirugías. Ya hemos hablado de neuroprotección, hemos hablado de eh, la parte terapéutica, vamos a hablar entonces ahora de cirugías. Tenemos cirugías penetrantes y cirugías no penetrantes, sin gonoimplantes, una esclerotomía superficial, una esclerotomía profunda. Hablamos de gonioimplantes, valvulados, no valvulados. Hablamos de ciclofotocoagulación transescleral o ciclodestructiva en este caso, donde básicamente el procedimiento está orientado a la destrucción del cuerpo ciliar y por ende a la disminución de la presión intraocular por disminución de la producción del humor acuoso. Tenemos la ciclofotocoagulación transescleral microciclo y la endociclofotocoagulación. Pocas personas hacen endociclofotocoagulación. Creo que entre ellas, esas pocas en Latinoamérica, está la doctora Dinelli. A ver, la doctora, creo que no me equivoco en eso. ¿Sí? Es correcto. Es correcto. Bien. Fíjense bien, una de las cosas que va a ocurrir es que se van a encontrar con dos términos, el término microciclo y el término micropulso. Y esto que no les cause confusión, ¿por qué? Porque cuando hablamos del término como tal, a pesar de que hay una variación, tiene que ver con no con la técnica básicamente es la misma, tiene que ver con las empresas que dirigen. Yo creo que quiero hacer la salvedad, pero tal vez alguien de la empresa me pudiera aclarar desde el punto de vista ético
los dos puntos, ¿no? Porque seguramente cuando ellos vayan a buscar información se van a encontrar micropulso, se van a encontrar microciclo. Oye, ¿qué está pasando? No sé, Jesús, si es necesario hacer la aclaratoria de este punto o continuamos adelante. Te lo dejo a ti como representante de la empresa y si no, pues yo sigo adelante. Tú me dices. Sí, ambos procedimientos significan exactamente lo mismo. Micropulso fue un término patentado por la empresa Iridex. Sin embargo, los equipos de ARC Láser vienen haciendo la técnica de micropulso desde hace muchos años. Nosotros la llamamos microciclo, otra empresa de láser la llama láser eh, sublimal. No, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue. Pero bueno, básicamente micropulso es patentado por Iridex, microciclos por ARC. Bien, perfecto. Sí, esto tiene que ver más que todo y pedir la aclaratoria a la empresa, porque seguramente a partir de aquí muchos de los colegas van a empezar a buscar información y se van a encontrar con, oye, ¿y qué pasó acá? ¿Va? Bien. Ahora bien, vamos a hablar de una manera muy sencilla, muy práctica y vamos a ir entrando en lo que es el mundo del láser. El mundo del láser es un mundo bastante complejo, ya lo vamos a ir viendo, pero cuando hablamos de luz láser, estamos hablando de una luz que tiene un potencial abrumador de organización, pero es una luz amplificada. De hecho, viene de las siglas amplificación de luz de emisión estimulada por radiación. Y eso básicamente se refiere el término láser. Pero en términos muy prácticos, estamos hablando de que todos los rayos luminosos de esa luz tienen un mismo color, tienen una misma longitud de onda y siempre están orientados en una misma dirección. Y si quisiéramos comparar la luz láser con otro tipo de luces. Un diagrama que nos explicaría esto, básicamente sería esto, comparar lo que es una luz de un foco incandescente con la luz del día, con la luz del sol y con lo que es la luz láser. Fíjense que, por ejemplo, la luz del día, la luz del sol, es una luz que tiene múltiples frecuencias, ¿de acuerdo? Y estas frecuencias no son coherentes entre sí. Si vemos, por ejemplo, la luz de un bombillo, de un foco, de un bulbo, como le digan en los países respectivamente donde están, fíjense que tienen una misma frecuencia, pero no son coherentes entre sí. Quiere decir que van superpuestos, pero no de manera idéntica, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde viene el punto de la luz láser. Es una luz muy coherente cuando lo superpones un rayo con el otro y con una frecuencia simple que no cambia, que no varía. Y como dato curioso, bien para nosotros quienes nos dedicamos a la oftalmología, es que fue la primera especialidad médica en usar la energía láser. Y aparte de eso, es la que más cirugías con láser tiene más que cualquier otra especialidad. Y tenemos láser, por ejemplo, que se utilizan en rehabilitación, por ejemplo, en fisioterapia. Tenemos láser que se utilizan en otro tipo de cirugía que no son oftalmológicas, láser de corte. Pero en oftalmología, por eso somos los mejores. Ah, ¿qué tal? En oftalmología, este, es donde tenemos una mayor cantidad de oportunidades de utilizar la energía láser como una medida quirúrgica terapéutica. Y cuando hablo de longitud de onda, pues simplemente tiene que ver con la visibilidad del rayo, el color y en qué parte del espectro está. Cuando hablamos, por ejemplo, del láser que vamos a conversar hoy, que es un láser infrarrojo de 810 nanómetros, simplemente lo que tenemos que ver es el espectro y lo estamos colocando
Acá, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un láser SLT, estamos hablando de un láser verde de 532 nanómetros. Es un láser verde, lo vamos a ver por acá. Entonces, de una manera muy sencilla, cuando hablamos de los nanómetros, nos referimos a esa longitud de onda y en qué parte del espectro se encuentra. La luz ultravioleta está al extremo bajo del espectro y la luz infrarroja está hacia el lado derecho del espectro. Y vamos a un término, que es el término que nos va a abrir la ventana a pues, ver cómo hacemos esta cirugía en la práctica. Cuando hablamos de fotocoagulación, estamos hablando de transformación de esa energía lumínica en una energía térmica. La base del tratamiento láser es la aplicación de energía térmica. Y que en nuestro caso, cuando hablamos de fotocoagulación, estamos hablando de destrucción o desnaturalización de proteínas. Cuando hacemos una fotocoagulación transescleral, por ejemplo, ciclodestructiva, lo que estamos haciendo es destruyendo, valga la redundancia, desnaturalizando ese tejido. En este caso sería el cuerpo ciliar para que disminuya la producción del humor acuoso. En la técnica microciclo es otra cosa. Este es un trabajo que habla de ciclofotocoagulación láser en caninos. Es un trabajo de 2020. No sé si hay algún inconveniente. No tengo mucho trabajo en la presentación no hacerla tan científica, hacerla más práctica, conversar. Pero no sé si hay algún problema en que yo te pase a Jesús o a César estos papers para que luego se lo pasen a los colegas que están ahí, pues y tengan la referencia. En este trabajo, básicamente, a pesar de que la ciclofotocoagulación de proceso ciliar, de cuerpo ciliar, ya tiene muchos años, este es un trabajo reciente del 2020, básicamente donde nos dice que es una buena alternativa. Usaron valores bastante grandes, andan por el orden de los 9 vatios, de 9000 microvatios. Y si mal no recuerdo, en el trabajo estaban hablando de una aplicación de, como la energía era tan alta, estaban hablando de 9 puntos de destrucción, 12 en total. Ahí les voy a pasar 6 arriba, 6 abajo. Por supuesto, si estás utilizando tanta energía, obviamente la destrucción va a ser bastante alta. Yo les voy a pasar el trabajo. Y básicamente, cuando hacemos una técnica como esta, que también la pueden hacer con el láser Fox, el láser Fox les va a permitir hacer ciclo de destrucción, ciclo fotocoagulación transescleral y ciclo fotocoagulación microciclo, les va a permitir hacer las dos. Tenemos que respetar las arterias ciliares, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente de acá estamos hablando de la nutrición del ojo y no podemos dañar las arterias ciliares, ¿ok? Entonces, esta es una técnica, básicamente, ya después en la discusión lo podemos conversar. Para mí, de verdad, es bien interesante que esté la doctora Linelli, porque podemos conversar, igual la doctora Taida, que son las personas que he podido identificar allí en el chat, sí, porque me imagino que hay mucha experiencia. Yo, por ejemplo, en términos de lo que es la ciclofotocoagulación transescleral, para mí es una alternativa para pacientes ciegos. O sea, para pacientes ya donde no tengo visión y dejamos de hacerla hace mucho tiempo, ¿no? Ya compartiremos, ¿no? Ahora bien, este es el equipo. Este es un equipo que a mí me encanta porque es muy pequeño, es muy práctico, y básicamente, a diferencia de la ciclofotocoagulación transesferal, ciclodestructiva, valga la redundancia, donde hay un láser continuo, aquí tenemos una energía láser no continua, donde tenemos periodos de energía
que van alternos con tiempos de descanso, de reposo, generando una aplicación intermitente de esa energía láser. Normalmente se manejan entre 2 y 2,8 vatios. El cirujano lo decide, particularmente nosotros pocas veces nos movemos de 2 vatios y nos mantenemos con 500 microsegundos y básicamente 1 milisegundo de reposo. Nos movemos más que todo, ya lo vamos a ver más adelante, en la cantidad de energía en joules que entregamos. Una vez que uno está aplicando el láser, lo vamos a ir a ver poco a poco, que estás aplicando la luz, el equipo te va contabilizando la cantidad de energía que vas descargando. Y eso para nosotros es un mejor indicador. Entonces nos mantenemos muy bien, pero movemos nuestra energía en joules. Ahí sí el cirujano ya pues tiene, a mi juicio, una mayor decisión. ¿Por qué no movemos tanto la cantidad de vatios? Porque recuerden que nosotros habíamos cambiado un poco la elección de nuestros pacientes, ¿no? Entonces nuestros pacientes no son pacientes que entran mal, son pacientes que entran con ojos tranquilos. Un ojo tranquilo es un ojo controlado, es un ojo probablemente que está diagnosticado como hipertenso, pero no ha tenido crisis hipertensivas graves, o es un paciente que lo llevamos a una crisis, lo que lo rescatamos de una crisis hipertensiva y tomamos inmediatamente la decisión, ¿no? Aquí la parte más difícil, y sí, se los digo de corazón, la parte más difícil es decirle al tutor que vamos a ir a una cirugía que tiene como objetivo prolongar la visión bajando la presión intraocular, pero que no está exenta de fallas, que no está exenta de entrar en ese paciente tal vez en una complicación y nos pasa, ¿no? Entonces la persona dice, bueno, pero ¿y si lo opero y pierdo? Es uno de los riesgos, ¿no? Pero las personas más conscientes dicen, pues sí, doctor, porque si igualmente mi tasa de éxito va a ser mejor en este momento, ¿para qué esperar a que ya haya transcurrido tiempo donde ya no pueda rescatar ese ojo y pues lo pierda igual? Mejor yo me arriesgo, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo se maneje al tutor. Recuerden que nuestra consulta médica va ligada a una cantidad de emociones, afectos, que ya no es la parte fría, ¿no? Sino que entran ahí en juego una cantidad de situaciones emocionales que nosotros tenemos que manejar. Una de las cosas que tenemos que considerar, y esto para conversar con el propietario, es que el glaucoma no lo vamos a curar, ningún procedimiento es curativo. Tiene un tiempo de eficacia. Usted coloca un gonio implante y ese tiene un tiempo de durabilidad, donde ya no hace, incluso si comenzamos una, una terapia antiglaucomatosa para manejo de un paciente y tenemos que ir escalando y con un tiempo que va a ser limitado, ¿no? La cirugía nunca reemplaza la medicación y esto es lo que nos preguntan y nos dicen, oiga, doc, y lo opero y ya no le voy a poner gota. No, lamentablemente lo opera y vamos a poner gotas. Probablemente en la escalada que tenemos vamos a bajar un poco, pero siempre va a seguir con gotas. Los pacientes subalbinóticos no son candidatos a cirugía láser. Lo iba a poner así como puse el rojo y el interrogatorio, lo voy a decir, ya vamos a hablar por qué esto de los pacientes subalbinóticos son o no son candidatos a cirugía. Para que haya, para que haya absorción de la energía láser, tiene que haber pigmento, tiene que haber melanina. Si no hay melanina, o sea, el tejido no va a absorber la luz láser. Por eso evitamos el sangrado, no por no por la melanina, sino por la hemoglobina. La hemoglobina absorbe la luz láser. Entonces, si tienes, por ejemplo, un sangrado en la conjuntiva, en la zona donde vas a colocar la pieza de mano,
entonces no vas a tener un aporte de luz láser como lo esperarías. Pero entonces, ¿por qué hablamos de sangrado? Recuerden que muchas veces tenemos que fijar ese ojo. Vamos a conversar un poquito de eso, ser un poquito delicados con el manejo del ojo, ¿verdad? Y tuve la oportunidad, aquí sería interesante al final escuchar la opinión de quienes tienen experiencia. Tuve la oportunidad de coincidir en un congreso de León aquí con DJ. eh, tiene su clínica veterinaria en Cincinnati y conversábamos de esto y hablábamos precisamente de cirugía de láser y yo le hacía esta pregunta, que qué pasaba con los pacientes subalbinóticos y él comentaba que aún los pacientes subalbinóticos en el área de los ligamentos pectinados y la red trabecular tenían pigmento y que él opinaba que sí podía hacer la cirugía en pacientes subalbinóticos, obviamente tal vez no esperando una tasa alta, pero nosotros nuestro efecto lo vamos a querer ahí. Entonces, pues ahí dejo esto en interrogante y como punto de discusión. Ahora, esta cirugía de ciclofotocoagulación transescleral microciclo es innovadora porque nos permite, a pesar de que hay otras técnicas no invasivas, la tasa de complicaciones es menor. Los procesos uveíticos, y por eso no me gusta la ciclofotocoagulación transescleral completa, destructiva, cuando tengo otros métodos, es que la tasa de complicaciones es muy alta. Con el láser microciclo disminuye. La tasa de conservación de la visión es mayor, hay confort para el paciente. Se puede repetir en el corto plazo. En el corto plazo, ¿cuánto es el corto plazo? Bien, este, cuando empezamos a hacer esto, lo empezamos a hacer basándonos obviamente en la experiencia de personas que ya tenían muchos años en esto. Nosotros estamos haciendo desde 2021, si no me equivoco. Entonces, obviamente, te capacitas, conversas con oftalmólogos de humana, ves todo esto y en una conversación, una de las cosas aquí, por supuesto, César y Jesús tienen más contacto con oftalmólogos humanos y aquí tal vez pudieran aportarme tal vez algo o aportarnos a todos algo. Una de las cosas que se planteaba era que no podías hacer o repetir el procedimiento hasta no cumplir los 3 meses de haber hecho el primero y todo esto. 3 meses para nosotros en medicina veterinaria, es mucho. 3 meses es una vida, ¿ok? Entonces, una de las cosas que hacíamos era que si teníamos todavía una presión intraocular alta, y es lo que hacemos en oftalmología veterinaria de Guadalajara, y a los 30 días no hemos controlado, a los 30 días estoy repitiendo el procedimiento repitiéndolo y si lo quiero combinar con un implante, pues lo combinamos y todo esto. Pero 30 días y nos ha ido muy bien. ¿Ok? Nos ha ido muy bien en estos pacientes que los cuales no logras controlar. A los 30 días ya estamos en el, en el segundo procedimiento. No sé qué aporte me puedes hacer, César, o me puede hacer Jesús a este respecto, porque obviamente también estoy aquí aprendiendo, ¿no? No, en humano, buenas noches. En Buenas humanos, noches. en humanos inicialmente era 6 meses. Bueno, inicialmente es lo que entiendo hasta ahorita. Creo que algunos doctores lo están haciendo 3 meses en humanos. Ujú. No sé, Jesús, Ok. si tú has escuchado algo diferente. Sí, sí, por lo Perfecto. menos se espera 3 meses. Ok, bien. Sí. Para nosotros, como te decían, para nosotros 3 meses es un universo. Entonces, pues a los 30 días los estamos repitiendo. ¿Ok? ¿Quiénes son nuestros candidatos? Y aquí tiene que ver con esto. Visuales, pacientes que ven, pacientes con uvea pigmentada, basándonos en el concepto básico. Obviamente ahí les dejé con interrogantes y en rojo lo de los subalbinóticos. Y estos pacientes con una crisis aguda que restablecen pío a valores normales. ¿Cómo es esto? Este, si es un paciente
que tuvo una crisis, logramos rescatarlo con terapéutica, ese paciente ya lo estamos proponiendo el, el, el procedimiento quirúrgico. O sea, sabemos que pronto va a presentar otra crisis, sabemos que su tiempo de visión está disminuyendo y no esperamos que se haga refractario, o sea, no esperamos tener una medicación amplia durante todo el día. ¿Ok? A veces ves estos pacientes donde tienen antiglaucomatosos 3, 4, cada 6 horas, cada 4 horas. Entonces, pues ya sabes que le queda poco tiempo. Y aún así, con tanta medicación, presiones intraoculares 25, 26, 27, no. Entonces, esos pacientes ya para nosotros, no. El paciente para nosotros es un paciente visual, hipertenso, si puede o no con glaucoma, ya con neuropatía, pero que las crisis no sea refractario y que no haya tenido más de una crisis. Pareciera que todo este concepto de pacientes diría, bueno, pero es que es muy restringido. En realidad no, no es tan restringido. Si tienes un buen seguimiento de tus pacientes, ¿quiénes son tus pacientes susceptibles por raza? O sea, si manejas la epidemiología de la enfermedad, si haces un buen seguimiento de tus pacientes, vas a tener ahí. Porque los que ya se te presentan con ojo crónico, oftálmico, eso ya es otra cosa. Estamos hablando del paciente visual y no candidatos a visuales y uvea despigmentada. Bueno, este es un ojo tranquilo, probablemente hipertenso, controlado, y aquí es el reto donde tú le dices a la persona, su paciente es un paciente hipertenso ocular, no ha tenido crisis, está en una de las razas con alta predisposición, hemos hecho gonioscopía, tenemos esto en el ángulo iridocorneal, pues a pesar de que es un ojo tranquilo, no es un ojo inquieto, pues vamos a operar. ¿Ok? Este es otro tipo de paciente, un paciente subalbinótico con un proceso uveítico asociado. Son pacientes donde preferimos controlar la uveitis previamente antes de ir al procedimiento, porque dentro de las complicaciones precisamente están las uveitis. Entonces, si ya vamos con una descarga de prostaglandinas allí en ese globo ocular, probablemente vamos a tener una uveitis muy severa. Estos pacientes no son candidatos, son pacientes ya avisuales, buftálmicos. Estos pacientes pues ya tendrías que estar manejando una enucleación, una ablación farmacológica. Paciente con complicaciones, estos ya son pacientes que probablemente ya les ha pasado su tiempo, no son candidatos, ojos oftálmicos, luxaciones de cristalino, avisuales. Paciente que probablemente sea un hipertenso ocular, todavía visual, ha tenido crisis hipertensivas, rescatamos de la crisis y pues vamos al procedimiento. Esta es una imagen de algunas de las complicaciones que hemos tenido. Hemos tenido úlceras corneales, hemos tenido uveitis, edema endoteliales. Dentro de las complicaciones que se describen están los desprendimientos de retina. No hemos tenido desprendimientos de retina, pero es una de las cosas que puede ocurrir. ¿Hemos tenido enucleaciones? Sí, hemos tenido enucleaciones. Pacientes que han ido a la cirugía han hecho procesos uveíticos incontrolables y han terminado en enucleación. No todas se ganan, lo importante es tener una buena comunicación con el tutor y que el tutor pueda entender que si la cirugía fracasó, la cirugía no fue efectiva, como puede pasar en una cirugía ortopédica, como puede pasar en una cirugía digestiva, como puede pasar en cualquier cirugía. Tenemos tasas de éxito y tasas de fracaso, ¿ok? Pero que básicamente al final del día lo que estábamos era utilizando una herramienta que nos iba a permitir prolongar la visión que igualmente íbamos a perder, ¿ok? Hay algunas cosas que todavía no se conocen en la totalidad de cómo la técnica de láser discontinuo, láser microciclo, pueda
pueda ejercer su efecto. Todavía hay muchas cosas por investigar, todavía hay muchas cosas que saber, pero una de las cosas en que estamos bien claros es que tiene que ver con un efecto térmico. Eh, Generalmente lo que ocurre, y una forma de entenderlo fácilmente es, imaginen si usted acerca calor a una bolsa plástica, ¿qué va a pasar? Esa bolsa plástica se va a retraer. Algo así pasa a nivel de ligamentos pectinados, en el ángulo iridocorneal. Entonces, ese ángulo iridocorneal que estaba obstruido se abre. No quiere decir que ese proceso se detuvo, pero nos está dando una vía más amplia para el drenaje del humor acuoso, que es diferente a los otros procedimientos de ciclodestrucción, donde trabajamos a través de la inhibición de la producción. Aquí lo que estamos haciendo es mejorando el drenaje. Y si ese paciente, aparte de eso, va con medicación, va con un gonioimplante, pues entonces tenemos un mayor control de la presión intraocular. ¿Ok? Este es un trabajo donde básicamente se los voy a pasar, ya lo van a leer con calma, donde habla de, este trabajo es del 2018, si no me equivoco, se los voy a pasar y básicamente lo que habla es lo que hemos conversado, es un procedimiento donde la rata de complicaciones es menor, donde se considera como una técnica efectiva en el corto plazo para el control de la presión intraocular, pero que para este momento todavía hacía falta mucha evidencia en el trabajo. Hay otro trabajo que les voy a pasar. Este trabajo es de John Sapienza en pacientes utilizando la técnica de microciclo, ciclofotocoagulación transescleral microciclo, en pacientes de glaucoma refractario. En este trabajo, el doctor Sapienza hace un control bien importante, manejando una buena tasa de éxito hasta 3 meses, va disminuyendo al paso del tiempo, pero estamos hablando entonces de la elección de los pacientes. Una de las cosas que noté en estos trabajos, ya cuando los lean, era que hablaban de los valores de presión y hablaban obviamente del examen físico, pero no nos daba mayores detalles en términos de cómo había sido la evolución de ese paciente. Y para nosotros, como hemos modificado un poco esto de la elección del paciente, para nosotros sí es importante ver cómo evolucionó. Obviamente la presión es importante, pero yo necesito saber, oye, ¿ya se han presentado estas crisis o no se han presentado? ¿Ok? Cuando son pacientes de rescate. Básicamente esto es el procedimiento. El paciente lo colocamos en decúbito dorsal. Tenemos una persona, obviamente, que se encarga de la anestesia. En un principio, este colega es un colega que está aquí en Guadalajara, es una persona extremadamente capacitada, el doctor Edgardo Hernández. Hoy operamos bueno, ahí está Taida y la doctora Dinelli. Hoy operamos un cerdo vietnamita con un entropión por bolsa frontal, y encontramos, yo nunca lo había hecho, ¿no? O sea, jamás tuvimos que conversar con el propietario. Encontramos dos reportes nada más en la literatura, tal vez los han leído, y nos anestesió Edgardo. No tengo las fotos porque yo estaba operando, pero por ahí tal vez publico alguna en mis redes sociales. Y modificamos la técnica, porque la técnica es una bolsa frontal que está acá, de grasa, que hace que el párpado, que la frente se caiga, se acumula mucha grasa alrededor de los párpados, incluso abajo. Entonces la técnica plantea hacer una incisión desde la parte baja de la inserción de la oreja hasta el canto medial, al canto lateral del ojo, luego subir como si fueras a hacer un hot Celsius y hacer acá una gran ventana y levantar y sacar la bolsa. Pues nosotros íbamos muy confiados en lo que íbamos a hacer y cuando llegamos a verlo, resulta que no era una bolsa frontal, eran dos bolsas laterales. Entonces modificamos la técnica, hicimos dos abordajes diferentes. Vamos a ver cómo va, porque nos,
no está descrita la técnica. Se los dejo ahí como anécdota y salió el comentario porque Edgardo es quien nos hace la anestesia. Cuando comenzamos a hacer esta cirugía, Edgardo nos manejaba el paciente y lo manejamos con rocuronio, una dosis de rocuronio que no era suficiente como para producir una parálisis muscular severa, pero nos daba un posicionamiento del globo ocular. En el humano, César y Jesús es diferente porque el humano está despierto, controla el movimiento, o sea, en el perro no, hay que posicionar el ojo, ¿no? Entonces, ya después empezamos a ver cómo lo hacíamos, ya no utilizamos rocuronio, ponemos al paciente en decúbito dorsal y empezamos a trabajar en el hemisferio más cercano a nosotros, que es la posición 12, y no tenemos que hacer una fijación importante. Si tenemos que fijar, fijamos en posición 9, posición 3, y ahí nos manejamos para evitar que haya sangramiento, colocación de pinzas acá que nos interfieran con la luz láser, y hacemos esos primeros pasos. Ya vamos a ver cómo es la técnica. Y ya luego que hacemos ese hemisferio, ya podemos fijar y nos vamos al hemisferio que está más lejos de nosotros, ¿no? El hemisferio de las 6. Ahí a veces hacemos cantotomía lateral. Este es el equipo. Ya ven que lo trabajamos con 2 vatios. Esto, como les dije, no lo movemos con 500 microsegundos de tiempo láser, 1 milisegundo de reposo. Y lo que les decía de los joules, en la medida en que usted va aplicando fuerza láser, el equipo te va midiendo la cantidad de energía que vas aplicando en joules. Lo que tratamos es que no pasarnos de 180 a 190 joules. Ese es nuestro tope. Dependiendo del paciente, podemos hacer un hemisferio, podemos hacer 2 hemisferios, podemos aplicar 60 joules en un hemisferio, 60 joules en el otro, pero no nos movemos de, el- de los parámetros. Muy pocas veces lo hemos hecho. Esta es la pieza de mano. La pieza de mano no tiene inclinaciones, totalmente, es como una cúpula. eh, Perfecta, no tiene inclinaciones el borde de la cúpula y debe coaptar directamente y perfectamente sobre la zona de deslizamiento para que haya una buena penetración. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les decía de los hemisferios es esto. Tenemos que aplicar la fuerza láser en esta zona, ¿ok? Respetando hora 3, respetando posición 9 y hemisferio superior, hemisferio inferior. Y lo que hacemos con la pieza de mano es que el borde de la pieza está en contacto directo o en el limbo. No nos movemos de allí. Ahí cuando nos posicionamos, por ejemplo, con este borde, estamos seguros que vamos a dirigir la luz a donde queremos que vaya. ¿Ok? Entonces lo que hacemos son movimientos circulares. Ayer conversaba con Jesús, estábamos conversando de esto. Nosotros estábamos trabajando o estamos trabajando con desplazamientos de 10 segundos. ¿Ok? Y vamos midiendo, o sea, el paso de acá a acá, 10 segundos. Y me decía Jesús que una de las cosas que estaban haciendo en Humana era que ahora se sabía que mientras más lento fuera este paso, había una mejor tasa de éxito. Pues gracias por el dato, vamos a empezar a hacerlo así y no, me imagino, no modificamos la cantidad de joules de entrega. Simplemente lo que hacemos es que esta fuerza la estamos entregando de una manera más lenta con mayor tiempo sobre cada zona. Me imagino que ese es el concepto, ¿no? No variamos la fuerza, modificamos el tiempo sobre la zona. ¿Bien? Comenzamos a hacerlo con viscoelástico, le decía yo ayer a Jesús, para que hubiera un bien desplazamiento, ¿no? Fíjense que aquí la sonda está justo en el limbo, aquí en el límite entre la esclera y la córnea, en el limbo córneo-escleral. Comenzamos a hacerlo con viscoelástico. Y, oye, no nos rodaba bien, sentíamos que se nos trancaba. Entonces después empezamos a hacerlo con lubricantes, con lubricantes. Y fíjense que
no hay ningún tipo de fijación y nos ayudamos con un cotonete, un hisopo, un Q-tips, como le digan en su país, para posicionar el ojo durante el desplazamiento. Aquí está el cotonete, movemos el ojo hacia adelante, en algunos pacientes hay que hacer cantotomía lateral para exponer mejor, en otros no, y aquí vamos haciendo los desplazamientos. Fíjense, bueno, en este video vean esta zona, porque esto va a variar. Aquí van a ver cómo nos cambia el número. Y esa es la música que me ponen los chicos en quirófano. Ellos ahí ya, no tiene que ver con mis gustos musicales, ¿no? Yo estoy en México. No sé si hay colegas mexicanos acá. Y trabajo con mucha gente joven, me encanta. Yo, bueno, como profesor universitario creo en la gente joven. Trabajo con mucha gente joven. Bueno, tenemos chicos que van desde los 25 hasta los 32 por ahí anda ese rango, ¿no? Y me siento maravilloso, me siento muy bien. Y los gustos musicales, obviamente, cambian. Fíjense entonces ahí como con el cotonete me voy ayudando y este paciente no tiene cantotomía. A ver, y ahí vamos. Y esta es una de las cosas que estamos haciendo con células troncales mesenquimales, ¿no? Mientras nosotros, les decía que mientras nosotros en medicina veterinaria todavía estamos pensando si funcionan o no funcionan, y no es el tema de hoy, solo les voy a comentar, bueno, te voy a pasar ese trabajo también, porque habla de glaucoma, habla del futuro del glaucoma, no lo mostré allí, habla del láser microciclo como una de las más innovadoras, pero también habla de células troncales mesenquimales. Ya hay unos dispositivos que se implantan intravítreos, o sea, están en fase de experimentación, pero la idea es implantar estos dispositivos, cámara vítrea. Estos dispositivos tienen dentro células madres mesenquimales que se han modificado genéticamente y que producen un factor de crecimiento importante para el mantenimiento de la retina. Entonces, se implantan allí, pueden durar hasta 2 años, cosa que digo, mira, mientras nosotros todavía pensamos, oye, es que no hay evidencia, no sirven, ya se están haciendo cosas maravillosas con las células troncales. Entonces, una de las cosas que hacemos en algunos pacientes es que inyectamos 5 millones de células mesenquimales o subconjuntivales o perivulvar. ¿Ok? Entonces, pues combinamos la técnica con eso y lo que estamos buscando es neuroprotección. Este fue un reporte de caso que presentamos en un congreso acá en Guadalajara. No había reportes en México, fuimos los primeros en hacer la técnica y pues bueno, se los pongo porque nos ganamos ese congreso, ¿no? Básicamente por la innovación, fue el primer reporte en México, incluso no encontramos reportes en Latinoamérica para ese momento, esto creo que fue 2021 o 2020, y pues no fue bastante bien. Ese es mi equipo de trabajo. Pues. Este es el paciente del reporte, ahí estamos midiendo presión intraocular. Esto es después de la cirugía, no recuerdo si 2 o 3 semanas después de la cirugía, paciente bien controlado. Este paciente ya había tenido una crisis hipertensiva, nos lo mandaron con presiones intraoculares de 70 milímetros de mercurio o más, cosa que no nos explicábamos por qué no había perdido la visión y con 70 milímetros de mercurio sostenido. Bueno, lo pudimos bajar
El punto es que después estaba leyendo y nos encontramos con un artículo bastante interesante que hablaba de algunos cambios que han ocurrido a nivel de lámina cribosa, donde parece que evolución, a ver, veámoslo por allí, la lámina cribosa en algunos perros de algunas razas con predisposición a glaucoma ha logrado de alguna manera cierta elasticidad, cierto nivel de resistencia, se hace elástica. Entonces la compresión sobre el nervio óptico, ese efecto mecánico, ese efecto isquémico, no es tal. Obviamente va a llegar al llegadero, como dicen, pero básicamente tenemos esa, ese reporte por allí y creo que fue una de las cosas que nos ayudó con este paciente que pudimos rescatar con 70 de PIB. Muchas gracias. Y bueno, esto era lo que tenía preparado para ustedes. Yo nuevamente, César, Jesús y a todo el equipo de ARC, les doy las gracias por esta oportunidad de compartir con gente que conozco, gente querida, y bueno, conocer gente también, ¿no? Gracias, doctor, muchas gracias. Jesús, ¿hay algunas preguntas por allí o algunos comentarios? Sí, aquí estoy leyendo unas preguntas en el chat. eh, Dice que si se puede utilizar bléfaros de metal o netamente plásticos. Puedes utilizar bléfaros de metal, no hemos tenido problema con eso. Pudieras pensar tal vez lo que tiene que ver con la transmisión del calor, X, pero no hemos tenido problemas. ¿Tiene experiencia con el láser en gatos? Déjame ver por acá. Hola María Dolores, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Sí, tenemos un solo paciente y pues salió bien de la cirugía, no hubo grandes problemas, pero ya sabes qué pasa con los gatos, es un paciente que no terminó bien, ¿ok? A los pocos meses ya pues habíamos perdido esto. Un solo paciente. Y si me preguntas la historia en este caso, no la recuerdo bien, discúlpame, pero es la única experiencia que tenemos, no más. Por aquí comenta Julio Ramírez. Excelente, muchas gracias, Julio. Valeria, aquí utilizamos las recomendaciones de oftalmólogos humanos. Ah, bueno, precisamente lo que conversábamos. Gracias, Valeria, por el comentario. Se puede utilizar bléfaro de metal, ya lo hemos visto. Saludos, gracias. Enlace a la publicación más reciente. Ah, mira, gracias. En PubMed. Después me pasan ese enlace, muchachos. Eugenia Bermúdez, Dinelli, no, saludos, gracias. Taida, listo. Bueno, esperemos que hayan preguntas y también el feedback de ustedes para mí es importante porque aquí también estoy aprendiendo. Aquí aprendemos todos los días. Por ahí en el chat le compartieron el enlace ¿Y cómo del lo saco yo? trabajo. ¿Y cómo lo saco yo de ahí? Ya sí lo vi, pero luego ¿cómo lo saco? Le das clic, se te abre la pantalla y de ahí la copias. Ok, bueno. ¿Y lo puedo guardar inmediatamente? Sí, sí, si está en tu lacto, cuando se abre la pantalla ya guardas el link. Aquí está. Ah, perfecto. Sí, ya listo. Uy, casi me salgo. Una Ok. consulta, después de aplicar el tratamiento de microciclo, normalmente después de cuánto tiempo se ve la disminución de la presión intraocular. Va, pregunta interesante. Fíjense bien,
les decía que nosotros nos preparamos para y es lo que normalmente ocurre. Tenemos hipertensión los primeros días, las primeras 24 48 horas, sí, en la mayoría de los pacientes. Por eso, esos pacientes, este, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro tratamiento prequirúrgico? Entre paréntesis, ¿no? Algunos de ellos, cuando sospechamos que por su evolución, para nosotros es muy importante, como les dije, la evolución, qué ha pasado antes con ese paciente, cómo está ese paciente, cómo estuvo. Colocamos una dosis de solumedrol intravenoso prequirúrgico y con eso nos estamos cuidando, ¿ok? Volvemos a lo controvertido, si sube o no la presión intraocular, pero nos cuidamos de la uveitis, ¿ok? El paciente en el posquirúrgico inmediato recibe, nosotros acá en México tenemos un medicamento que es una combinación de indometacina con prednisolona, ¿ok? Entonces combinamos AINES con córticos. Obviamente, controlamos dolor. Los manejamos con pregabalina, los manejamos en el transquirúrgico con butorfanol, algunos de ellos, buprenorfina. Eh, si, si el paciente nos va bien, perfecto, esa dosis de solumedrol ya al siguiente día ya no se coloca. Si no nos va bien y vemos, la volvemos a colocar. Y básicamente, si se presentara una crisis no, un aumento de la presión intraocular, esto en 48 horas baja. Ese paciente se va con dorzolamida, se va con brimonidina, beta bloqueantes ya les dije que no. Y normalmente 3 4 días, si no hay complicaciones, ese paciente ya es un paciente con valores de presión intraocular que para nosotros son bastante aceptables, normotenso. Cuando hacemos esta cirugía, la primera revisión es a las 24 horas. O sea, al día siguiente, ese paciente lo tenemos ahí monitoreando y pues ya decidimos cómo. Y si hemos tenido pacientes donde las uveitis nos hacen perder tiempo, pero si el paciente va bien, ese ojo está tranquilo en 3 días. Tiene otras preguntas en el chat. Eh, ¿Ok? Déjeme bajar. En cuanto al pigmento solamente tiene pigmento en el cuerpo. Dinelli, en cuanto al pigmento, en sus albinóticos tienen pigmento en el cuerpo ciliar. Fue lo que me decía DJ. Entonces, no sé si la doctora Dinelli todavía está allí. Entonces, pues, se coincide en que sí podemos hacerlos en subalbinóticos. ¿Es correcto, doctora? hay una pregunta más arriba que dice qué eficacia has tenido en la raza Chiva y no. Fíjate que tenemos pocos chivas. Tenemos pocos chivas. Este, creo que hemos operado dos tal vez y nos ha ido bien. Yo creo que aquí todo el problema, a ver, fíjense bien, y esto sí se los digo con pleno convencimiento. El punto clave, así como en una cirugía de catarata. ¿De qué depende el éxito en tu cirugía de catarata? De muchos elementos, por supuesto, pero de la elección correcta del paciente. Mientras nosotros elijamos un paciente correcto, nuestra tasa de éxito va a alcanzar. Y yo creo que nosotros dimos ese vuelco a una tasa de éxito bastante buena cuando cambiamos nuestros parámetros de elección, cuando ya pensamos que el paciente refractario no es nuestro paciente. ¿Ok? Cuando es ese paciente que presentó una crisis y lo rescatamos. Y estoy hablando no de otras cirugías, estoy hablando de láser microciclo o paciente con ojos tranquilos que son hipertensos oculares y que sabemos a dónde va a llegar y que sabemos que es una raza predispuesta y pues bueno, ya. Entonces, operamos. Yo creo que ahí está el punto, en saber elegir a nuestros pacientes. Cuando aplica una nueva sesión en un paciente, ¿usa los mismos parámetros o los cambia? Generalmente utilizamos los mismos parámetros. Este,
no los cambiamos. Las veces que hemos cambiado parámetros ha sido muy pocas en pacientes que sabemos que nos hacen procesos bien brutales, bien bravos, Basset Hound, cosas como esto. Buena charla, felicidades, qué eficacia tenían las... Bueno, ya te respondí. Ah, aquí dice Nelly, en mi experiencia con endoláser solamente como el Husky, sus cuerpos ciliares tienen pigmento y por ende el diodo es efectivo. Por lo contrario, retinopexia no funciona bien con el diodo. Gracias, doctora. En un paciente con ángulo estrecho que ya tiene un ojo perdido, podemos usar en un paciente con ángulo estrecho que ya tiene un ojo perdido, por ejemplo, preventivo, aunque no tenga aún hipertensión, pensando en abrir su ángulo también o cuando espera para hacer el procedimiento. La gonioscopía es de gran ayuda. La gonioscopía. Gonioscopía, fondo de ojo, si hay OCT, pero básicamente para nosotros una herramienta es la gonioscopía más que hacer preventivo. Y siempre escalamos, ¿no? No nos vamos a ir de una vez con el microciclo, o sea, a un paciente que esté normotenso y queramos hacer prevención porque ya sabemos que vamos a tener un problema en ese ojo, preferimos irnos con medicación y nos vamos con betasolol, nos vamos con dorsolamida y vamos escalando hasta que llegue el momento, ¿no? No se trata de a todos, va, el microciclo, ¿no? De los pacientes tratados con el láser, ¿qué porcentaje de éxito tiene? No tengo la cifra, vamos a sacarla, pero es es bastante alta. Tenemos muy pocas complicaciones. Cuando es destrucción se escucha el POPS y sigo con el otro punto. Ayer conversábamos de eso también, y como te digo, no hacemos ciclodestrucción desde hace mucho, por eso no es de lo que nos preocupamos. Pero me decía Jesús que hay unos parámetros ahora donde ya se sabe que no es necesario escuchar el POPS, sino que simplemente con cierta cantidad de tiempo y vatios ya logras una ciclofuncción importante. Fíjate bien, una de las cosas que hicimos cuando recién tuvimos el equipo fue combinar en un hemisferio ciclo de destrucción y en un hemisferio microciclo, a ver cómo nos iba. Ya pasamos ya hemos pasado por muchas cosas. Y no, las uveitis eran terribles. Yo creo que por la ciclodestrucción también. Entonces, no. Cambia parámetros según el tamaño del paciente o raza. Este, siempre los mismos parámetros. Lo que les comentaba, podemos cambiar el tiempo de la fuerza en joules. ¿Ok? Bien. Yo tengo una consulta breve. En los pacientes que ya están con tratamiento en gotas, después de hacer el microciclo, ¿mantiene las gotas, las suspende, las va sacando No, poco a poco? mantenemos las gotas. Somos, como ese paciente viene a las 24 horas, eso nos da un primer parámetro para saber si vamos a ir un poco más agresivos que como estaba el paciente o igual, nunca nos bajamos. Suponte que yo tengo un tratamiento que está con un paciente que está con brimovidina 3 veces al día, dorsolamida 3 veces al día, por decirlo de alguna manera. Está controlado, esa va a ser su medicación después de la cirugía. ¿Ok? A las 24 horas decidimos si la subimos, no si la bajamos. Continúa igual, a menos que tengamos una hipotensión. Entonces tú dices, bueno, tengo hipotensión, pues ya debo manejar con esto, pero no es lo que normalmente pasa. Entonces, una vez que ese paciente ya está estable, vas disminuyendo la medicación y es lo que normalmente nos pasa. O sea, seguimos con la misma medicación, pero un paciente que de repente está con T y D, a lo mejor nos pasa B y D. Sí, esa es una pregunta que siempre nos hacen los tutores y nos dicen, oye, y le tengo que seguir poniendo gotas, sí,
¿Y se va a curar? No. ¿Y va a necesitar más cirugías? Probablemente sí. Mira, es que yo creo, voy a aprovechar el comentario. La otra vez me decía alguien que hace oftalmología, que para qué glaucoma si al final van a perder la visión. Yo le dije, bueno, pues entonces lo que pasa es que de repente elegiste mal la especialidad. Eso es como que yo fuera ortopedista y todo el que me llegue con una fractura le voy a cortar el brazo. Pues no. O sea, mi papel como oftalmólogo es prolongar la visión. Ciertamente, yo sé cómo voy a terminar. Es como que yo tenga, el glaucoma es un ejemplo, pero hay otros, la queratitis pigmentaria, por ejemplo, la queratitis superficial crónica. Yo sé que son enfermedades progresivas. Entonces, como es progresivo y va a perder la visión por la pigmentación corneal, entonces no la trato. No. O sea, creo que lo que tenemos que tener muy claros nosotros como oftalmólogos es nuestra misión. Nuestra misión es prolongar la visión. ¿Ok? Es luchar contra una enfermedad que probablemente yo sepa cómo va a terminar, pero si elegí esto, debo cumplir con esa premisa, prolongar la visión. Dicho de otra manera, diría un intensivista, por ejemplo, imagínate los intensivistas, no, pues como ya está tan mal, pues que se muera, ¿no? No, oye, perdóname, no. O sea, tiene glaucoma, no, 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 hay que prolongar la visión. O sea, que si va a perder la visión, que si el glaucoma me va a ganar, que le cueste. No se la voy a dejar fácil. De eso se trata. O sea, tener siempre esa voluntad, no perder el ánimo y entender que cada día que pasa es una aventura. Todos los días tenemos una aventura, todos los días tenemos pacientes nuevos, no caer en la rutina, inventarnos cada día con nuestros pacientes, inventar nuevas cosas y entender que en el glaucoma sabemos a dónde vamos a llegar, pero si vamos a llegar ahí, que le cueste, que no sea fácil. Buenísimo, doctor. Bastante impecable su presentación. Como todo buen docente, de la A a la Z a detalle. Gracias, Muy gracias. buena, muy buena su presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias, César. Gracias, Jesús. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a todos su acompañarnos esta noche, acompañar al doctor León. Gracias de nuevo, doctor León, por compartir su experiencia y bueno, esperemos hacer con otros colegas suyos algún otro webinar durante el año para complementar terapias o complementar tratamientos en otro tipo de especies también, ¿no? Vamos a ver qué podemos ir consiguiendo por acá. Muchas Mira, gracias. ahí entre los asistentes tienes colegas de mucho valor en oftalmología. Ahí tienes para elegir. La verdad que sí. Gracias, muchas gracias. Gracias. Jesús, ¿te despides? Sí, bueno, muchas gracias a todos por participar de esta excelente conferencia con el doctor. Esperamos verlos pronto en alguna otra sesión que hagamos más adelante. Y bueno, doctor, agradecido, esperando verlo pronto también. Y seguimos en contacto para, bueno, seguir con los avances del láser en glaucoma en perritos. Adiós. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias y Pues siempre a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chao, buenas colegas. noches, Gracias hasta por luego. asistir.